Ingenieros a la Carta tenemos como chef invitado al ingeniero Sergio Rinland, un orgullo de la República Argentina, un nombre de la República Argentina en la Fórmula 1, en la historia de la Fórmula 1, pero hoy no vamos a hablar de la Fórmula 1 en sí, vamos a hablar de la parte eléctrica. Sergio, Estefanía Ferreira y Edgardo Ver, te saludamos desde Radio La Red Mar del Plata. ¿Cómo estás? Hola Edgardo, mucho gusto. Bien, bien, muy bien. Ya empezando la primavera, así que este, ya con un poquito más de esperanza de dejar el frío atrás. Bueno, no te preocupes que el frío lo recibimos nosotros y lo guardamos hasta el 21 de septiembre. Después se lo devolvemos. Perfecto, bueno, gracias. Vamos a hacer ese negocio. Sergio, te quería preguntar cómo se encuentra el presente de los grupos impulsores del motor eléctrico o de la movilidad eléctrica en Europa. ¿Vos te referís al desarrollo de motores? Exacto. El desarrollo de motores, los motores eléctricos ya de por sí tienen una eficiencia altísima, Ujú, ¿no? Estamos hablando del motor solo, estamos hablando de 97, 98% de eficiencia. ujú. O sea que se está trabajando en eso, pero lo que más se trabaja es en la parte de enfriamiento Ajá. y en la parte de peso, obvio. Ujú. ¿Mm? O sea, para reducir el peso, a pesar de que son livianos, chicos, y el enfriamiento, porque es fundamental que, digamos, todos los componentes que hacen al motor eléctrico, fundamentalmente el límite de temperatura está en la resina que se usa para, digamos, envolver los cables del Ah, bobina. Y esa resina tiene una resistencia hasta 180 grados. O sea que más de 180 grados no lo podés calentar. Entonces, el tema de enfriar, como no lo podés enfriar directamente, lo tenés que enfriar a través de, digamos, una camisa que le pones con refrigerante alrededor. ¿No es cierto? Entonces, bueno, ahí es donde se ha concentrado en los últimos años el mayor desarrollo. Y también, por otro lado, el enfriamiento que se hace por dentro del rotor. entonces, ¿el enfriamiento cómo se daría a través de la resina? ¿Cómo ¿No? trabajaría? La resina tiene una resistencia hasta 180 grados. Usted decía que si llegas a los 180 grados se derrite la resina y son de motor. Y Entonces hay que trabajar para estar bastante por debajo de esa temperatura. Por otro lado, tenés también que a medida que va aumentando la temperatura va disminuyendo el rendimiento del motor. ajá. O sea que por ese lado también tenés que tener un control de la temperatura. O sea, digamos, en maniobras así, digamos, de segundo, podés decir, nos vamos a llegar a los 150, 160 grados. Pero en funcionamiento normal tratás de que sea menos porque la eficiencia cae. 2, 3 puntos te caen. ¿Y cuál sería entonces la temperatura ideal para conseguir la mayor eficiencia en un motor eléctrico? Bueno, depende del componente, porque si Ajá. vos me hablas del fluido, digamos, que se usa como refrigerante, eh, ese lo tenés que mantener entre 50 y 60 grados, Bajita, una temperatura lo teóricamente. cual, lo cual te crea un problema en lugares donde tenés alta temperatura. Pero vos fíjate que como son los motores eléctricos que, digamos, si trabajan muy caliente, pierden eficiencia. Y si trabajan muy frío, también. Claro. Y por otro lado, las baterías las tenés que mantener a una cierta temperatura que no es muy elevada. Estás hablando de 30, 40 grados máximo, ¿no es cierto? Pero si las tratás de hacer funcionar, ponele a 0 grados, Sí. ¿no? Cuando estás digamos, Suecia o Rusia, por ahí, en lugares donde hace mucho frío, tenés que calentar a la batería, porque si no la batería, digamos, tiene una eficiencia muy baja, a baja temperatura y a alta temperatura. Después de los 40 grados, también pierde eficiencia. O sea que ahí es donde se está trabajando, digamos, en los últimos años, digamos, en mantener esas temperaturas y tratar de, digamos, aumentar porque por ejemplo se trabaja mucho con resinas ahora que están tratando de llegar a los 220 grados para poder trabajar más caliente con En- en- el, ¿no? Eh,
es un rompecabezas para los ingenieros, porque para trabajar en ese rango, y aparte subir la temperatura es ese frío y bajar la temperatura es ese calor. Exacto, exacto. Bueno, para las baterías, por ejemplo, se usa el sistema de aire acondicionado tanto para calentar las baterías como para enfriar las baterías, en los dos extremos de temperatura. ¿No? Y ese aire acondicionado también es provisto por el motor eléctrico, o sea, es que prácticamente una especie de Exacto, bueno, círculo. es un circuito cerrado y todo te consume, no por el mismo motor eléctrico, pero sí por la misma batería. Claro, O sea claro. que todo eso, por ejemplo, yo te doy una idea, en invierno yo tengo un coche eléctrico y en invierno pierdo más o menos entre un 15 y un 20% de rango, Sí, porque tiene que usar mucha energía para mantener los componentes a una temperatura, digamos, usable. En verano, qué sé yo, acá en Inglaterra no hay problema, porque 30 grados llega muy raramente. Entonces, cuando estás ahí entre los 20 y los 30 grados, ¿no? Es cuando podés lograr el mejor rango. Si ya te vas a un lugar con más calor, sí, ya hay que empezar a enfriar. Y para enfriar usan el aire acondicionado. O sea, el mismo sistema de aire acondicionado se usa para enfriar el líquido que enfría las baterías y el claro. motor, ¿no? Fundamentalmente las baterías. Ahí es donde está, digamos, las baterías son la limitación que tenemos en los coches eléctricos. No tanto los motores. Los motores no son limitaciones. Son fáciles de refrigerar digamos, y tienen un rango bastante amplio. La batería es la que tienes un rango muy bajo, muy, digamos, angosto, ¿no? Sobre todo justamente con el coche eléctrico, la Fórmula E se ha transformado justamente en categoría mundial. ¿Te parece que ese rango de categoría mundial le dio un impulso para acercar más el auto eléctrico a la gente común? Sí, para eso lo han hecho. Digamos, el Fórmula E es un ejercicio de marketing. O sea, los avances, porque vos fíjate que en Fórmula E, justamente la batería es Sí, igual para todo el mundo. claro, O sea, sí, lo único que pueden desarrollar, digamos, distintos equipos es el motor mm, y la transmisión y el enfriamiento, claro, sí, ¿no? O sea que es muy poquito lo que pueden hacer, ¿no? Pues fíjate que desde que empezó la Fórmula E, los primeros motores de Fórmula E necesitaban una caja de 4 marchas porque eran motores mm, que originalmente habían sido usados en autos híbridos. claro, Eran los motores del McLaren híbrido, sí, ¿no? Entonces, son motores que funcionan digamos, a alto régimen, pero no necesitaban 4 velocidades porque tienen un torque muy bajo, ah, claro, ¿no? Pero bueno, es el motor que estaba disponible en ese momento. Después, cuando liberaron el motor, sí, ¿no? Eh, todavía no había un consenso de, por ejemplo, si hacer un motor de bajo torque con 2 marchas, por ejemplo, o con 3 marchas, o hacer un motor de alto torque sin ninguna transmisión, porque cuanto más, digamos, más torque le das a un motor, menos revoluciones podés tener. Entonces, digamos, no necesitas tanta transmisión. O sea, claro, si vos un motor chico de sí, altas revoluciones sí, y bajo torque, necesitas una reducción muy grande digamos, de una cascada de engranaje sí, muy grande. Que cada engranaje que engrana sí, consume energía. claro, claro. Entonces te baja el rendimiento. O sea que es todo un balance que han hecho en los últimos años la Fórmula E hasta llegar más o menos ahora a que está entre tener un motor de alto torque con una reducción Sí. a tener, hay algunos que todavía creo que están usando 2 marchas, ¿no? Sí, porque evidentemente, como decís, los engranajes, hay una pérdida en calor por el mismo roce que No, tiene. el mismo roce, digamos, de los engranajes, eso es lo que te da la pérdida, ¿no? En cada roce de un engranaje tenés 1% más o menos de pérdida, de eficiencia. ¿Verdad? Entonces, que yo me acuerdo hace mucho tiempo, yo tengo todavía un libro live de la colección Heredado, y mostraban cómo era desde la generación eléctrica en la fuente hasta lo que llegaba al consumidor, y era desde
todas las lamparitas de, no sé, de un cartel a una sola lamparita con todas las pérdidas que había en el camino. Y me hiciste acordar a esa imagen justamente, toda esa pérdida desde la batería hasta la transmisión al piso de la potencia del motor. Para darte una idea, por ejemplo, digamos, de lo que le llega al consumidor, de lo que te genera la usina, ¿no es cierto? Cuanto más distancia hay entre la usina y el consumidor, más pérdidas tenés, ¿no? Vos imaginate las pérdidas que va a tener la energía que manden de las represas que se están haciendo en el sur de la Argentina, en la Patagonia, Sí. cuando esa electricidad se tiene que llevarla a Buenos Aires. Sí. Va a llegar muy poco. Va a llegar muy poco. Por eso justamente que se está invirtiendo mucho en hidrógeno, porque el hidrógeno es mucho más fácil de transportar, pero convertir la electricidad en hidrógeno y después el hidrógeno en electricidad otra vez, ahí tenés más, ahí también tenés pérdida. O sea que tenés, digamos, tenés los balances de energía y de pérdida, perdón, Sí, y los balances de energía y todo eso es donde, digamos, están todo el mundo trabajando, ¿no? claro. Eh, O sea, una, evidentemente, una batería, por ejemplo, de la energía que te da la batería a donde te llega, digamos, a las ruedas, sí, ¿cierto? Pasando por la eficiencia de la batería, la eficiencia de los convertidores, la eficiencia digamos, del motor, la eficiencia de la transmisión y todo lo que te llega, estás perdiendo casi un 20%. es mucho, ¿eh? Entre un 15 y un 20% estás perdiendo en toda esa, digamos, ese trayecto digamos, de la energía eléctrica que, digamos, produce la batería. ¿Sí? Y justamente saliendo un poquito, pero manteniéndonos el campo de la parte eléctrica, sé que estás trabajando con los micros, el transporte urbano eléctrico. Sí. ¿Cómo se encuentra el presente del transporte urbano eléctrico? Porque los micros, evidentemente, aparte de la batería, tienen que arrastrar a las personas, o sea, hay un peso extra. Sí, sí, justamente la legislación ahí es donde se está tratando, porque para darte una idea, un colectivo que tenga que tener, digamos, un rango de uso de ponerle entre 18 y 20 horas, que es más o menos lo que tiene un colectivo desde que sale a la mañana hasta que llega de vuelta al depósito a la noche, ¿no es cierto? Necesitas 2 toneladas de batería. Es una barbaridad. ¿No? Entonces, digamos, eso es mucho más pesado que el motor diésel que tenías antes con el tanque lleno y todo, que no llega a 2 toneladas, Claro. ¿no? Entonces, digamos, los colectivos terminan pesando unos 1000 kilos más. Entonces hay que trabajar mucho en la construcción del colectivo para hacerlo más liviano, Sí, ¿no? Por ejemplo, utilizar más aluminio en la carrocería, quizá utilizar aluminio en el chasis. Digamos, se trabaja, los fabricantes de colectivos tienen que trabajar en ese sentido. Y por otro lado está la parte legislativa, ¿no es cierto? Que la legislación por los caminos, por las calles, no te permiten más de un cierto peso por eje. ah, ah. Entonces, hay una reglamentación. Cuando haces un colectivo eléctrico y tenés que o reducir el número de pasajeros o conseguir que te permitan andar con un poco más de peso. Y en eso estamos, en todos lados. Pero yo creo realmente que el tema del peso va a ser donde van a aceptarlo, porque si hay tanto, vamos a decir, tantas legislaciones rumbo al colectivo, a la movilidad eléctrica, obviamente van a tener que ceder en esa parte. Por la otra. Bueno, no ceder porque se rompen las calles. O sea, cuando vos tenés vehículos de ese pesaje, estás hablando de varias toneladas, un colectivo, camiones, ¿no? Pasando por todo, por caminos, por rutas, cuanto más pesados son, más, digamos, te la rompen, ¿no? Entonces, la legislación está por eso, las legislaciones están dadas por eso, ¿no? Por lo que pueda aguantar, digamos, la estructura de una calle, de un camino. Entonces, te voy a comentar algo que
acá en la calle donde vivimos en Mar del Plata, evidentemente esa legislación no existe porque pasan camiones de varias toneladas, hay cada grieta en el asfalto de aquel. Bueno, no, claro, te aclaro que acá también. Sí, acá digamos, del municipio nuestro de acá me hacen reír porque el asfalto, por ejemplo, se producen fisuras en el asfalto en los bordes, Sí, ¿no es cierto?, digamos, de la capa asfáltica, y comienzan a haber desprendimientos y ahí están los baches, claro, ¿no? Entonces, en vez de cortar, digamos, ponerle, no sé, 1 kilómetro o 200 metros, sí, ¿no es cierto? Y hacer los 200 metros de nuevo. sí. No, ellos están haciendo cuadraditos con parches en cada agujero que se hace. No. Nos hermanamos en el arreglo, Sergio, nos hermanamos en el arreglo de las calles. Acá es exactamente lo Sí, mismo. sí, 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 hacen lo mismo porque les sale más barato eso. Pero lo barato sale caro. O sea, después tienen que poner un cuadradito entre los dos cuadraditos que pusieron antes. El bache se les hace en otro lado. O sea, los materiales no son perfectamente rígidos, todo se mueve, ¿no? Y más con las temperaturas entre invierno y verano. Y comparando justamente el transporte urbano, los colectivos de combustión interna y los de electromovilidad, Sí. ¿cuáles son los costos? ¿Cuál es más caro la producción y cuál tiene más vida útil? Bueno, el colectivo eléctrico sale, te diría, casi el doble. Ajá. O sea, si no están subvencionados, no se puede implementar, Sí. ¿no? Eso en todo el mundo, Mm, ¿no? Porque el costo grande está en las baterías. Las sí. baterías es lo que aumenta el costo. Hoy día un motor diésel de combustión interna, un motor de combustión interna diésel y una caja de cambio, ¿no es cierto? Cuesta chau y palito. Vos lo ves en el presupuesto y te reís, porque si no pueden fabricar un motor a ese precio, sí, lo pueden fabricar, porque lo vienen fabricando desde hace 100 años, Claro, ¿no es cierto? Tienen toda la maquinaria, todo automatizado, entonces los motores salen muy baratos. claro, Las baterías no, o sea, te hablo de motores diésel. Las baterías eléctricas salen caras, y ahí es donde se encarece el vehículo eléctrico, claro. ¿no? Es en el costo de la batería. Entonces tenés que tener, digamos, muy bien balanceado qué rango le querés dar, qué uso diario le querés dar al vehículo para saber cuántas baterías le tenés que poner. Pues Claro. cuanto más batería le pones, más caro sale. Entiendo, Y entiendo. después también es más lo que tarda en cargar, Sí, ¿no? sí. Por, y también en la carga está la vida útil de la batería. O sea, una batería tiene una vida útil, ponele, de 10 años, Ajá, ¿no? 10, 12 años, ponele. Estoy hablando de un vehículo comercial, un colectivo que está constantemente funcionando, ¿no? Entonces, en los costos, el ahorro de combustible, que es un cálculo que hemos hecho nosotros, el ahorro de combustible y el ahorro de servicio que vos tenés, porque el vehículo eléctrico no requiere tanto servicio como uno de diésel, ¿no claro, es cierto? En 7 años se paga esa diferencia. entiendo. La diferencia de costo entre un diésel y un eléctrico se paga más o menos en 7 años, Sí, claro, ¿no? Entonces, la parte esa tiene que estar financiada. Después al colectivo le quedan 3 o 4 a la batería, 3 o 4 años de vida, sí, ¿no es cierto? Y ahí ahorras mucho dinero que no gastas, claro, ¿no? Pero después hay que cambiar la batería. O sea que toda esa parte tiene que estar eh, financiada sí, y financiada con subvención. O sea, no hay otra manera. El transporte público es así, ¿no? sí. En todo el mundo. En todo el mundo. Pues sabes, Sergio, que justamente hablando de ahorro económico, nosotros vemos acá justamente en Mar del Plata cómo maneja la gente. Y realmente yo digo muchas veces que hay gente que maneja sacando registro en un huevito Kinder, porque no hay forma de entender cómo manejan, sino como tienen un registro. En todos lados se cuece nada. No te preocupes. Pero, y vemos mucho lo que son frenadas y aceleraciones que de gusto, pues en vez de ir aminorando, por ejemplo, frente a un semáforo, frenan y hay ¿cómo puedo decir? Un gasto energético gratuito, o sea, están como quemando plata porque es energía que no utilizan. Lógico.
Propondría justamente recuperadores energéticos tanto en motores de combustión interna como en motores eléctricos. Bueno, los híbridos justamente lo que hacen es, digamos, utilizan el motor eléctrico del híbrido, lo utilizan también para frenar, eso lo almacenan en la batería y esa energía, digamos, que la podés usar más tarde. O sea, la Fórmula 1 es así, el Le Mans es así, y los coches híbridos como el Toyota Prius o todos esos que, digamos, que salieron después del Toyota Prius, eh, el híbrido, eso es lo que hace. El eléctrico, obviamente, tiene que tener la batería y aprovechar la recuperación de energía. O sea, si vos frenás fuerte, Sí, tenés más recuperación de energía. Pero el problema es que para llegar a la velocidad, sí, para frenar fuerte, tenés que acelerar, claro. ¿no es cierto? Y tener la diferencia de lo que es, lo que decía hoy, de la energía que sale de la batería a la que llega al piso, Sí, tenés una pérdida entre 15 y un 20%. De la energía que sale de la frenada al piso a lo que llega a la batería, tenés otra pérdida del mismo valor, 15-20%. claro. O sea que estás gastando energía, no cabe duda, No. ¿no? O sea, acelerar y frenar te gasta batería. O sea, el consejo es reducir y hacer un manejo tranquilo y no Ah, estar... seguro, cuanto más tranquilo manejas, más rango te va dando la batería. Y los colectivos, por ejemplo, que ya es otra cosa, porque primero, los colectivos tienen un peso, estás hablando de que están cargados, ¿no? Entonces, parar eso necesitas mucha energía y mucha potencia Claro. de, de generador eléctrico, ¿no? Entonces, en un colectivo, digamos, lo que es una frenada hoy en día, el colectivo diésel, es energía que desperdiciar. Con el eléctrico, la ventaja que tiene que tanto el peso, tanto la cantidad de movimiento tiene que, digamos, disminuir, que es mucha energía que se absorbe. Pero siempre tener esa, digamos, las pérdidas a la salida y las pérdidas, Claro. ¿no? O sea, el hecho de frenar más fuerte no es que te ayude, porque para frenar más fuerte tuviste que acelerar primero. Claro. Claro. Sí, sí, eso obviamente uno lo ve en las carreras, sobre todo la de Fórmula E, que están con al lado tiene un contadorcito con la cantidad de energía que queda y cada vez que van frenando ven como uno regenera un poco de energía. Pero Sí, realmente sí, la pérdida es grande. bueno, por ejemplo, la generación 3 de los Fórmula E ahora tienen un motor adelante que lo usan solamente como generador, no como tracción. Claro, El motor delantero lo usan solamente para frenar. perfecto. ¿No? Creo que la generación 4 lo van a empezar a usar para tracción, Lo cual, ¿no? lo cual Lo cual va a ser cada vez más rápido, ¿no? iba a ser un monoplaza de tracción integral prácticamente. Y bueno, si vos mirás el dibujo ese que vos me mandaste a mí, que es un trabajo que yo hice hace más de 10 años, es un proyecto que se empezó a diseñar en el 2011, se terminó de diseñar en el 2012 y después Dunlop lo compró para hacer una promoción del automóvil del futuro, que fue digamos, un concurso, unas cosas que hicieron ellos para promocionar los neumáticos de baja resistencia a la rodadura que estaban desarrollando justamente para vehículos, ¿no? Bueno, a eso está llegando, creo que en la generación 4 ya la Fórmula E se va a acercar cada vez más a ese auto que yo diseñé hace más. Sí, eso, sé que cuando yo vi ese auto, digo, pero hay soluciones que algunas veo que se están empleando y algunas que serían muy interesantes de emplear, como los neumáticos inteligentes o Ah, una aerodinámica adaptativa. ¿Cómo nació ese lógico, proyecto? porque todo consumo de energía, ¿no? Sergio, ¿cómo nació ese proyecto de ese auto que hiciste, evidentemente completamente avanzado en el tiempo? No sé si se puede llamar Dream Car. Sí, lo podés llamar pintar. Sí, nació sentado en un sillón con un lápiz y papel y soñando. ¿Qué dijiste? ¿Cómo puedo mejorar el automovilismo mundial? Y un día me imagino gris, porque... No, la cosa fue así. Yo había trabajado en un proyecto de auto eléctrico, estoy hablando de 2009, 10, en España, y cuando volví acá a Inglaterra, un amigo mío que
de, se dedica a los autos de carrera, obviamente el ambiente me dice, ¿y se puede hacer un auto de carrera eléctrico? Le digo, supongo que sí, déjame que lo piense, y ahí fue cuando agarré lápiz y papel y empecé a imaginarme cómo tenía que ser para tener la menor resistencia aerodinámica, la menor resistencia a la rodadura y todo ese tema, y bueno, así fueron saliendo las ideas. Como para que la gente que nos está escuchando tenga un poquito más de idea sobre este auto, hablar de los charging pads. ¿Qué son los charging De pads? los, Charging pads. eso es carga por inducción. Ah, ah, O sea, justamente ese auto que yo había trabajado en el año 2009-2010 estaba diseñado con carga de inducción. O sea, vos parás el auto, digamos, que tiene el recibidor de energía en el auto, que es pesado, y ujú. después tenés el generador de energía en la calle, digamos, en el piso, Ah, ¿no? Lo pones arriba a una cierta distancia y te va cargando la batería, ¿no? lo que se va a trabajar ahora en la Fórmula E justamente con la carga. Eso es lo que, de varios segundos, o sea, no es que van a cargar mucho, ¿no? Por eso te estoy diciendo, son todas tecnologías, la Fórmula E usa tecnologías que ya existen, Claro. no inventan nada, ¿no? Pero promocionan. O sea, lo que sirve la Fórmula E es justamente para promocionar la electromovilidad. Ujú. Eso es de lo que yo veo es lo más útil, ¿no es cierto? Claro. Que tiene la Fórmula E. Y justamente en ese auto estaba trabajando con aerodinámica o aerodinámica adaptativa, Adaptative Aerodynamics. Sí, Era como el DRS en la Fórmula 1, el alerón trasero que se va amoldando al. claro, pero en vez de ser manejado, la idea de este auto es que los paneles de la carrocería están construidos con materiales piezoeléctricos dentro del laminado. Ah. Entonces, vos sos material piezoeléctrico. Esto es un proyecto que hicimos, lo queríamos usar en Fórmula 1 hace más de 20 años. Obviamente totalmente ilegal. Pero bueno, este, era la idea, ¿no es cierto? Este, las cosas son ilegales hasta que te descubren. Ahí se hacen ilegales, no te Claro. descubren. No te descubren, es ilegal. No digamos nada Eh, entonces. entonces después, obviamente, hicimos muchos trabajos de estudios de materiales piezoeléctricos en el laminado. Sí. Entonces vos le podés dar electricidad y el material piezoeléctrico, cuando se calienta, se deforma. Entonces vos lo podés hacer que se deforme de tal manera como para que te arme un deflector o te cierre una entrada de aire, por ejemplo, ¿no es cierto? Eso es la idea digamos, de la carrocería adaptativa, si querés. Y realmente es un salto tecnológico muy interesante. Claro, bueno, y se usa para otras aplicaciones, se usan los materiales piezoeléctricos. No en autos todavía, pero tenés el DRS, que Sí. justamente es eso, pero es mecánico hidráulico. O sea, hidráulicamente moves el alerón y reducís el drag. Claro, Hidráulicamente lo cerrás y aumentás la carga, ¿no? La idea mía era hacerlo eso, pero con paneles que se deforman. claro. O sea, otro problema que vos, por ejemplo, tenés en Fórmula 1 o en cualquier auto de carrera es el enfriamiento, Sí. ¿no? Que creo que se vio el otro día en qué carrera fue. Creo que fue la de Saudi Arabia, por Y, cuál era, o fue en y Bahrein. corrieron dos en Arabia, Arabia Saudita, Jeddah y Bahrein. Sí, bueno, que tuvieron problemas, bueno, en Australia tuvieron problemas con Red Bull, con el enfriamiento Sí, de freno, sí, ¿no? O sea, vos no podés cambiar la refrigeración en la mitad de la carrera, ¿no? El ingeniero en un auto de carrera te calcula, te dice, bueno, tenemos que tener una apertura de tanto para el radiador de agua, para el de aceite, para el motor eléctrico, para el freno, y ellos van calculando todo, digamos, con la simulación que tienen. Una vez que está el auto armado, no lo puede tocar. Ahora, si vos tenés paneles que se deforman y te pueden cerrar o abrir las tomas de aire, ¿no es cierto? Ahí entonces, porque cuanto más cerras una toma de aire, menos energía usás, claro, claro. ¿no? Sí. Entonces, es todo, digamos, esto es todo un
trabajo que, y bueno, en este momento es ilegal hacer una cosa así, pero sería fantástico que lo liberen. Sergio, como se dice, el buen ingeniero es el que encuentra los grises justamente en la reglamentación para conseguir la ventaja Sí, tecnológica. bueno, justamente, y vos fíjate que lo estábamos estudiando hace 20 años, Sí. ¿no? Y todavía es el día de hoy que no está reglamentado. O sea, que alguien lo podría hacer. Alguien Bueno, lo, si no lo están haciendo, no sé si no lo están haciendo. Quizás sí. bueno, no sé, porque no se ha escuchado nada de eso realmente, y di con eso cuando vi el proyecto que habías hecho, pero no escuché nada ni en Fórmula E ni en Fórmula Uno, no sé si en el WEC, pero en las categorías top no escuché absolutamente nada de No, eso. no creo que lo estén usando todavía, pero lo que sí se usa mucho es lo que se, digamos, de la lucha de la FIA contra los, digamos, equipos en el reglamento, es lo que se llama aeroelasticidad. O sea, la deformación de los paneles o las alas, o lo que sea, con la presión del aire, Claro, ¿no? sí, Eso es un trabajo que, digamos, ya lo hacíamos hace 20 y pico de años, ¿no? Es diseñar los flaps, por ejemplo, sí, de manera tal que le dabas el tejido, la orientación del tejido de la fibra, ¿no es cierto?, para que con la carga se deformen de una manera determinada que te vayan reduciendo el drag y la carga del mismo, es, ¿no? es impresionante, realmente. ¿Cuánta tecnología que hay ya desarrollada? Obviamente que por ahí todavía no se puso en pista, pero parece ciencia ficción, ¿eh? No, no, eso se usa constantemente, o sea, hoy día lo usa todo el mundo eso, ¿no? Por eso es la gran lucha entre la FIA y los equipos, porque el equipo te diseña un panel que se deforma con tantos kilos, entonces la FIA le dice, no, dice, ahora vamos a hacer una prueba, te vamos a poner un peso ahí de tantos kilos y el alerón no se puede deformar más que, Claro. claro, ahí te cortaron, ¿no? Pero, qué sé yo, para darte una idea, en los años 90, nosotros ya teníamos los pisos deformados para que se cierren los costados y te creen como una especie de pollerita y cargar más. Los años 90. O sea, no, hace mucho, ¿no es cierto? O sea, nosotros, por ejemplo, construíamos el fondo plano, ¿no es cierto? No era plano, porque te daban una tolerancia de 5 milímetros. Ah, Entonces lo hacíamos nosotros 5 milímetros más bajo en los costados que en el medio, claro, porque podíamos trabajar con tolerancias de medio milímetro en una carrocería. claro. Entonces, hacíamos el molde de manera tal que tenía 5 milímetros de un lado, del centro al costado. Y aparte, lo diseñábamos de manera tal que el piso con carga se deformara. Y es por eso que la FIA después implementó poner un peso en la parte, digamos, delante de las ruedas traseras, ¿no es cierto? Poner un peso ahí y tanto se puede deformar. O sea, echa la trampa, echa la ley. Porque Claro. es al revés con la FIA. Primero hace la trampa, después ellos te hacen la ley cuando se. Lo que pasa da la idea que la FIA siempre está corriendo detrás de las... Siempre, 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 siempre. Lógico, lógico. Sergio, yo no te quiero robar más tiempo de esta exquisita menú que nos has traído hoy con la parte eléctrica. Nos fuimos a la parte de hasta superficies deformables en el automovilismo y realmente cosas que uno no piensa que existen hasta que uno se da cuenta que ya están pensadas y por ahí no llevadas a cabo, como estábamos hablando, más allá de los pisos movibles que estábamos hablando recién, pero cosas que ya se han pensado y todavía no están en una competencia. Bueno, vos fíjate que el problema grande de cuando se creó el nuevo reglamento del 2022, el famoso porpoising, Sí. eso era porque los pisos se deformaban. Los Ahora, pisos se deformaban, aumentaba la carga aerodinámica, se deformaban más todavía y ¡pum! Y cuando digamos, no pasaba más aire, ¡pum! Se levantaban y se levantaban. Digamos, el famoso porpoise, ¿no? cada vez que hablan, Porque lo diseñaron, ellos lo habían diseñado, salvo Red Bull, más cerca
del suelo de lo aconsejable. Ah, claro. Y justamente Red Bull Sí. o Newey fue el que, cuando fueron a diseñar el auto del 2022, dijo la mínima distancia entre el, digamos, el perfil del fondo y el piso, Sí, no me lo hacen menos de eso. claro, Y hay que hacer todos los desarrollos con esa altura. claro. Y todavía hoy están teniendo la ventaja, porque todos los otros, al no tener la experiencia que tenía Adrian Newey, porque es el único viejo que hay hoy Sí, de la generación nuestra que trabajamos con efecto suelo. claro, Y nosotros tuvimos problemas de porpoising con efecto suelo. claro. O sea que nos acordamos. Y él se acuerda y por eso puso la altura mínima. Los otros, que todavía no habían nacido cuando nosotros usábamos, obviamente no han leído historia, no sabían, y claro, van al túnel de viento y cuanto más bajo lo haces el auto, más carga aerodinámica tenés, y bueno, lo hacemos ahí del piso. Cuando fueron a la pista, que todo se deforma, Sí. ahí se les complicó la vida. La libretita sobre la computadora todavía. ¿Seguro? Sergio, yo te quiero agradecer muchísimo por esto, vuelvo a repetirte, por este menú, y sí, es verdad, el diablo sabe por diablo, pero más sabe por viejo. Ah, sin ninguna duda. Claro, muchas gracias, Sergio. Un placer.